Bueno, vamos a ver past simple. Y lo vamos a ver de una manera, pero muy sencillita. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, su forma afirmativa. Con respecto a la forma afirmativa, muy sencillo. Pues lo que tenemos que añadir, que considerar, es que se le añade solamente ed. Por lo tanto, si yo tengo un verbo, por ejemplo, como start, pues ahora en pasado simple le añado ed y será started. Si yo tengo un verbo como, por ejemplo, play, pues ahora yo le añado ed y tendríamos aquí, en este caso, played. Entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta en la forma afirmativa. Hay excepciones, lógicamente. Esto no será tan fácil, pero bueno. Ahora vamos a ver qué es lo que hago en la forma negativa. Por lo tanto, para la forma negativa, pues yo lo que tengo que tener en cuenta es que yo voy a escribir didn't delante del verbo. Y después el verbo se queda exactamente igual. Por lo tanto, en este caso, yo digo, por ejemplo, en este he cogido el verbo start, ¿no? Empezar. Y yo decía, imaginaros que yo quise decir, yo empecé. I started. Y ahora, imaginaros que yo quiero decir, yo no empecé. Pues entonces, en ese caso es muy sencillo. I, ¿no? En sujeto, digo, didn't. Y ahora el verbo lo voy a dejar exactamente igual, start. Yo no tendría que decir I didn't start it. No, en ese caso no lo diría. Yo simplemente diría I didn't start, como yo no empecé. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo ya he puesto didn't, de esta forma, pues yo ya sé que esto es pasado simple. No hace falta que yo aquí añada algo para especificar que es pasado simple, porque yo ya de esta forma lo he especificado. Ahora vamos a mirar la forma interrogativa. Por lo tanto, en la forma interrogativa, pues yo lo que sí que me voy a acordar es de esto, de esta palabrita de aquí, pero en lugar de ponerla en negativa, la voy a poner en afirmativa y voy a ponerla al principio de la frase. Luego, después, esto de aquí sería siempre el principio de la frase, luego vendría el sujeto y después el verbo. Did you start? ¿Empezaste? Como veis, tampoco tendría que añadir absolutamente nada, nada, nada. Yo no tendría aquí que añadir nada. En este caso, pues en el verbo me refiero. En este caso se quedaría así. Entonces, este sería el primer punto. Entonces, vamos a repasar. Después habría verbos irregulares y unas pocas de cosas. Pero esto, el primer punto. Vamos a repasar. Entonces, vamos a ver. Imaginaros, vamos a ver. Una palabra como, vamos, wash, lavar. Por lo tanto, vamos a ver, se me ocurre este verbo, ¿no? Wash. Y ahora, lavar, pues que es lo típico, a lo mejor que se me pueda venir. Vamos a pensar ahora mismo en un objeto, pues the car. Por lo tanto, aquí yo tengo, por un lado, wash the car. Vamos a hacer una frase en pasado simple, en la que yo digo, bueno, venga, yo lavé el coche. Pues muy sencillo. I washed the car. Bien, en este caso, como vemos, he añadido aquí este ed. Esto es lo importante. Si yo quisiera, pues fuera una acción en presente simple en la que yo digo algo que hago habitualmente, pues sería muy sencillo. I wash. Perdón, que sí, está bien. I washed the car. Sin embargo, como es pasado simple y voy a contar algo que ya hice, pues muy fácil. I washed. Le añado aquí este ed. Ahora, imagínate que lo que quieres decir es que no lo hiciste. ¿Qué va? No, no lo lavé. I didn't wash the car. Entonces, en este caso, pues pongo este didn't. Y recuerdo que wash se queda exactamente igual. I washed the car era en afirmativa. I didn't wash the car en negativa. Por lo tanto, aquí lo que acordamos, lo nuevo que he puesto es este didn't. Y ahora yo le quiero preguntar a alguien, oye, ¿lavaste el coche? Pues entonces, en este caso, pondremos al principio did y pondría el resto de la frase. Did you wash the car?
Como veis, wash lo pongo exactamente igual. En este caso, vamos, no cambia. Y aquí he puesto did al principio, que especificaba que era una pregunta y en pasado simple. A esta pregunta, si yo quisiera responder pues de una forma corta, pues podría decir yes, I did o no, I didn't. Entonces, esta sería la forma más sencilla de ver el pasado simple. Y ahora pues lo que hay que hacer es practicarlo. Yo recomiendo muchísimo que se practique con verbos, es decir, con verbo primero empezar con los verbos regulares, porque esta es la forma con la que se hace, con la que se practica con el pasado simple, pero con verbos regulares. Los verbos irregulares, eso ya es otra historia, eso ya es empezar y aprendérselos de memoria. Pero yo lo que recomiendo es siempre coger verbos y empezar a decir un verbo y un objeto. Por ejemplo, en este caso no hemos cogido, pues eso, lo que hemos dicho, el verbo wash, y digo, a ver, wash, que significa lavar, pues ¿qué objeto podría ser típico? The car, el coche, muy bien. También podría haber dicho, imagínate, my hair, mi pelo, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo recomiendo es coger un verbo y coger un objeto que se puede utilizar con ese verbo y empezar a realizar frases. Hacer primero una frase afirmativa, después una frase negativa y por último una frase interrogativa. Y nada, practicar, que lo que el inglés es practicar mucho.